Vale, nada, por contaros un poquillo, hace unos días ha mandado, bueno, se subió a YouTube también el anterior directo sobre el proyecto este en el que estamos, que lo subió ahí Javi, ¿no? Y realmente es lo que más foco hemos tenido Isma y yo, bueno, desde mi incorporación a Codel. Y nada, básicamente es un sistema bueno, como a lo mejor ya sabéis, que es para hacer el reparto de ingresos entre los distintos teachers que colaboran con nosotros. Y es un sistema que ya teníamos antes, lo teníamos en un legacy que estaba hecho con Scala y unos scriptsillos por ahí que no tenían en cuenta quizás todos los corner cases que podían haber, y entonces requería, aunque lo teníamos en unos scripts, requería bastante proceso manual. Y cuando llegaba el momento de hacer esos repartos, pues era un proceso bastante doloroso, ¿no? Era doloroso, sí. Básicamente, claro, el problema es que, bueno, había varios típicos problemas. Teníamos el clásico del track factor o el bus factor ese, ¿no? Porque al final eso solo lo tenía contexto Javi o Rafa, y no sé si los dos incluso no lo sé. Y era muy complicado, estaba hecho en Scala, que nadie más de Codel sabe Scala, entonces como que se nos atrancaba mucho la cosa, ¿no? De procesar ese reparto de ingresos. Porque básicamente el reparto de ingresos, en resumen súper rápido, o por especificar más, pues nosotros tenemos cursos, si habéis entrado en Codel, y hay cursos hechos por nuestros profes que trabajamos en Codel, y yo, Nuria, Javi, Rafa, Ronnie todavía no he hecho ningún curso, pero ahora María su primer curso de selectores de CSS. Y después hay cursos que hacen profesores externos. Profesores externos que tenemos que son súper top, porque tenemos cursos de Grafana con gente que trabaja en Grafana, por ejemplo, que eso mola mucho. Y entonces, bueno, hacemos como una especie de reparto de royalties, ¿no? Según el consumo del curso, se llevan pues parte de esos ingresos, ¿no? Por eso se llama sistema de reparto de ingresos. Y la cuestión es eso, que antes se hacía como en base a unos SVs con unos eventos de consumo de nuestra plataforma, pero eso era un dolor hacerlo. Sí, de hecho, aprovechando que tenemos a alguien de Tenerife por aquí, igual podemos contar la historia del nombre del proyecto. Ahí está, claro. Efectivamente, claro. El nombre del proyecto lo hemos puesto en inglés, que es el Teacher Income Distribution. Y de hecho, ábrete ya y te has pinchado en la... Tengo pinchado en esta pública de Notion, sí. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos. El nombre del proyecto es Teacher Income Distribution, y entonces, como un nombre, lo típico, vaya nombre más largo que hemos puesto. Entonces, en una de esas estábamos diciendo, hostia, pues, ponemos la sigla TID. Y en una de esas estamos diciendo, hostia, TID, como el volcán, ¿no? Entonces, por eso el emoji del proyecto, el volcán. O sea, en una de estas, yo le llamaba TID. Y fuiste tú que empezaste a llamarle TID, y por eso lo hemos renombrado, o sea, no... Hombre, es que dices TID, estás metiendo la pausa dramática ahí, ¿no? Pero al final TID por el volcán, ¿sabes? Nombre en clave. Mira, pero una vez hemos conseguido poner un nombre que es exactamente lo que es, que como a Javi le gusta, pero poniéndole fantasía al nombre, que es como a mí me gusta. Hemos tenido aquí un buen punto intermedio. Vale. Bueno, pues entramos un poco en detalle si queréis. Nada, básicamente lo que decíamos, teníamos por aquí un resumen de lo que estamos haciendo. Por cierto, esta página que estamos enseñando es pública, o sea, bueno, de hecho paso la URL por el chat, ¿no? Y así... Sí, claro, que le vayan echando un ojo. Vale, pues bueno, por si alguien tiene curiosidad, lo que hay ahí lo tenemos publicado también, y vamos editando un poco por ahí pues todos los avances que vamos haciendo y eso. Así que bueno, pues eso, que lo tenéis ahí a mano. Venga, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un resumen que, bueno, un poco lo que hemos ido contando, ¿vale? Tenemos estas colaboraciones que tenemos con teachers y tal, y les queremos... Ahí está, sí. Eso es el contexto de por qué surge, ¿no?, este proyecto. Y bueno, y ahí de hecho tenéis mucha más literatura, que de hecho si veis el vídeo ese que hizo Javi de 10 horas pensando todo esto, pues seguramente, es decir, en ese directo escriben todo esto, así que ahí tenéis todo... Esa es la versión extendida del Señor del Anillo, el vídeo ese. Y en este caso lo que vamos a hacer, pues la idea es hacer una serie de vídeos y vamos a ir actualizando. Esto es un poco acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Como hoy es el primer vídeo,
Vamos a hacer un poco de actualización, estado actual del proyecto. Ya hemos aterrizado cosas. Vamos a ver un poquito de cómo estamos haciendo estas soluciones, cómo estamos implementándolas. Y depende de lo que lleguemos, pues a lo mejor empezamos a seguir desarrollando cosas. Y la semana que viene seguramente volveremos a hacer directos sobre esta misma hora, siguiendo con el Teide. Y pues seguramente picaremos cosas en directo o os pondremos el día de lo que hemos actualizado en la semana o lo que sea, ¿no? Entonces un poquito el contexto es ese, reparto de ingresos. Entonces, Javi, iba a decir, perdón, Ronnie, ábrete ahí si quieres el diseño del nuevo sistema. Vamos para allá. Y si te parece bien, lo que podemos ir haciendo es, teníamos este Scalidraw, que también tenemos ahí un enlace, que era como a alto nivel, pues la arquitectura. ¿Se ha roto el Scalidraw? ¿O al pasado hay algo raro? A ver, lo voy a intentar volver a abrir. Igual se ha roto la URL. Tiene pinta de que se ha roto la URL. Pero sí. igual también está bueno, el JSON imagen, ¿no? por ahí. Pues si no, ábrete la imagen, ya está. Vale. Teníamos este diagrama, que es a grandes rasgos. Puedes hacer zoom si quieres en las distintas partes, así el texto podemos obviarlo, que es lo que nos interesa un poco a las bolitas ahora. Teníamos esto que era a alto nivel la arquitectura que iba a tener el proyecto. Porque el cambio que íbamos a hacer, que eso también era importante, era que íbamos a pasar de un sistema en el que era en plan una tarea manual que hacíamos al final de mes en la que procesábamos todos los eventos que teníamos de un CSV que nos generaba la plataforma y tal, eso pues es una movida. Y ahora vamos a hacerlo, ¿no?, de forma reactiva. Vamos a hacer un poquito como si fuera ese Event Driven Architecture o algo así, y vamos a hacerlo todo de forma reactiva. Todo con eventos de la plataforma, con eventos de Stripe, con eventos pues de todo lo que tengamos eventos, básicamente. Una cosa guay es que hoy en día hay eventos en todos sitios. Sí, tal cual. Sí, tenemos como un mogollón de webhook. De hecho, ahí se ve que principalmente tenemos la plataforma que es en Pathright y Stripe, y al final la mayoría de los flujos que tenemos vamos a reaccionar a eventos de esas dos plataformas. Entonces, si te parece guay, Ronnie, con esta base, para poner al día de lo que hemos desarrollado, vamos a ir, ábrete N8N si quieres, o aquí entramos en terreno pantanoso, en el terreno de los leaks. Filtrate ahí por los workflows nosotros usamos mucho N8N en Codel, le tenemos bastante uso y entonces para hacer todas estas cosas que responden a los webhooks y todas esas movidas, pues estamos usando N8N a saco. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir traduciendo, si eso, las distintas partes del diagrama a los webhooks, a los workflows que hemos estado desarrollando y por qué no, y no sé qué decisiones tomamos. También ha habido bastantes cambios respecto al diseño original, porque bueno, empezamos a quitar muchos campos de la base de datos que no creíamos necesarios, o resumimos cosas porque, no sé, pensamos que rollo, bueno, esto lo podemos facear más adelante, etcétera, ¿no? Entonces, dime, cuéntanos, ¿por dónde vamos a empezar? Sí, mira, me había abierto el de Step Completed, pero igual es mejor el de Registered, ¿no? Para empezar así como desde el principio, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no?, el flujo, la historia de un usuario, ¿no? La user journey, ¿cómo sería? Claro. Aquí básicamente, bueno, un poco también de cómo funciona N8N, ¿vale? Vemos que aquí tenemos un nodo de trigger que básicamente es llamado por otro nodo de N8N, ¿vale? Y esto lo hacemos porque realmente tenemos como otro workflow que recibe unos eventos de Zapier y ese workflow los redirige a otros. Este es uno de ellos, ¿vale? Y ese workflow que viene de Zapier realmente viene de Pathright, porque Pathright pues no tiene integración con N8N aún, pero sí que tiene con Zapier. Entonces, no sé si eso está reflejado en el Scalidraw. A ver. Creo que sí, que sale ahí Zapier. Sí, ¿no? Sí. Aquí está. Hazte zoom si puede. No sé si se podrá hacer más zoom creo en la que no imagen. se puede hacer más. A ver, sí que se puede. Vale, pues estamos hablando de esta piecita de aquí, ¿no? Tenemos el Current Mock Platform, que esto sería Pathright, manda eventos a Zapier y Zapier nos lo manda a este workflow que estaba enseñando de N8N, ¿vale? A este de aquí. A este de aquí. Entonces, esta cajita de aquí podemos asumir que es como... Bueno, o sea, quien llama a esta cajita de aquí podemos asumir que es la bolita roja esta que estábamos viendo de Zapier, ¿vale? Entonces, aquí es muy sencillo. O sea, nos llega un evento de Zapier y bueno, nosotros... Oye, a mí se me ha abierto el Scalidraw. ¿Sí? Te lo paso por el chat. Vale. Y así también se puede meter la gente si quiere, pero al final está la documentación pública. A ver si se te abre, porque creo que también va a ser más fácil, ¿no?
para enseñarlo. Estamos ahí haciendo zoom con la imagen esa que cuesta muchísimo. Vale, dame un segundo que estaba con la sí. Cosas de alérgico. Hay una coma en medio de la URL por algún extraño motivo, así que cópiala porque si no se está cortando. Vale, a ver si me la puedo abrir por aquí y me va bien. A ver si se te abre. Vale, y ahora pues sí, perfecto. Perfecto. Ismael Rescate. Te iba a llamar Javi yo también a ti ahora. Ya nos hemos quedado en modo Javi. Como es Javi el que estaba haciendo el otro directo, pues se nos viene a la cabeza todo el rato. Vale, bueno, pues volviendo a lo que estábamos, ¿no? Estábamos hablando de que teníamos esta cajita de Zapier y esta cajita de Zapier la estamos redirigiendo a un workflow de N8N y el workflow de N8N en cuestión es este. Entonces, muchos de nuestros workflows veréis que tienen un bloque de código y lo que estamos haciendo en muchos de esos o sea, muchas veces hacemos cálculos y estas cosas, pero en estos casos la mayoría de las veces lo único que estamos haciendo es parsear los datos. O sea, hacer un mapeo de lo que nos viene del evento de Zapier a pues eso, mapear las propiedades a cómo nosotros las queremos guardar en nuestro nodo de Postgres, en la base de datos que tenemos en Supabase en este caso. Entonces, por ejemplo, pues ya lo tendríamos. Realmente esto ya reacciona a cada vez que alguien se registra en Padroid. Pues a nosotros nos llega un eventito aquí y este eventito reacciona de tal manera que termina insertando un usuario en nuestra base de datos de usuario. Entonces, oye, ya tenemos algo que de manera automática está rellenándose con lo que va pasando en el día a día, así de manera reactiva y todo el rollo, ¿no? Ahí está. Y una cosa muy guay, que bueno, no nos vamos a meter en Zapier, porque tampoco hace falta, que en Zapier no hay nada. Pero una cosa muy guay es que, para los que no os conozcáis, nosotros nos gusta mucho N8N. Pero que encima mola mucho porque es open source y nosotros de hecho lo tenemos en nuestro propio servidor desplegado y tal, y eso va funcionando y mola muchísimo porque en Zapier, por ejemplo, es una plataforma, un software as a service, y por ejemplo el sistema de facturación hace que te cobre por cada nodo que se ejecute, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un modelo de facturación por cada task, y para ellos una task creo que es un nodo, ¿no? Lo que nosotros aquí llamamos un nodo. Entonces nosotros hacemos esto porque nos da mucha más potencia, mucha más flexibilidad y no tenemos la limitación esa de tener que estar pensando, hostia, que nos quedamos sin tareas o cualquier cosa de esas. Entonces simplemente podemos ir tirando millas a saco y entonces nosotros lo que hacemos es un fan out. Nosotros nos llega ese evento de Zapier, del user registration, y a partir de ahí pues lo mandamos a distintos workflows, en este caso por ejemplo, este que ha enseñado Ronnie, y hacemos cosas. Entonces mola mucho más porque no tenemos esa dependencia o limitación, ¿no? De tener que decir, ostras, es que ahora tenemos que aumentar mucho el pricing de Zapier porque esto empieza a escalar y no veas, no, aquí la escalabilidad de esto sería poner un servidor más gordo, si acaso, o cualquier cosa así, o algún, bueno, N8N tiene el modo queue y tal, que si no nos desviamos, podemos hablar otro día de eso, pero que es otro reto de escalabilidad. La escalabilidad no sería por los dineros, ¿no? De tener que decir, buah, se nos está yendo el pricing de esto. Tal cual. De hecho, eso si quieres lo podemos hablar cuando hablemos de migración de datos y tal, y las conclusiones que sacábamos ayer y tal. Efectivamente, sí. Guay de compartir. Vale, ¿te parece que nos vayamos a otro workflow? Claro, pero antes de irnos, bueno, no sé, yo te propongo, podemos hacer las dos cosas, pero una cosa que podrá decir la gente y que podríamos decir nosotros hemos dicho pasado, guau, que esto está muy guay porque te permite iterar muy rápido y tal, pero es verdad que como que dices, buah, ¿y esto es fiable? ¿Qué pasa? No tenemos test, no tenemos nada, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? No, pero ahí estás equivocado mismo, así que tenemos test, tío. Ahí está. Entonces, nosotros, una de las cosas que mola mucho, que es la primera vez que hemos probado hacer en esta ocasión, son test en N8N. Y mola mucho porque, bueno, hemos montado aquí un sistema que a nosotros nos funciona muchísimo y es que está guapísimo porque son test de verdad, son test que podemos fiar fiarnos de ellos porque ya hemos incluso hecho refactors y gracias a estos test nos hemos cubierto la espalda y mola muchísimo, así que cuenta un poquito cómo hemos hecho esto. Claro, pues mira, de hecho he ido a buscar justamente el test del workflow que estábamos viendo, ¿no? Recordemos, nos llega un evento de Zapier que es básicamente que un usuario se ha registrado en Padroid y nosotros terminamos creando un usuario en nuestra tabla de usuarios de Supabase, ¿vale? Entonces, el test que comprueba este workflow, pues fijaros que tiene la estructura básica de cualquier test en cualquier lenguaje de programación, pero digamos que reflejado en cajita. Empezamos haciendo el setup de los datos,
en este caso incluso limpiamos la base de datos de test y metemos pues lo mismo con un bloque de código, pues al final ese bloque de código no deja de ser un JSON con una estructura que en este caso está imitando al evento de PathWrite que nos llega a través de Zapier y todo eso, ¿no? Y luego tenemos ya el dato de prueba que queremos insertar y lo que hacemos es llamar al workflow en este caso de NA8N que queremos testear, que si os dais cuenta es el ID 150. Si no me he equivocado de test, debería coincidir con el que estábamos viendo, el ID 150, que es lo que estamos viendo aquí en la URL. Y bueno, pues después de hacer este workflow, como hemos dicho, la lógica que hay detrás de este workflow es que finalmente tiene que haber un usuario en la tabla users. Por tanto, vamos a Postgres, obtenemos el usuario y esto fue como el gran descubrimiento por el cual nos dimos cuenta de que podíamos hacer test, que es que tenemos un nodo que nos sirve para hacer comparaciones de datasets. Ahí está. Entonces, fijaros que de nuestro bloque de código también estamos sacando otra rama para adecuar los datos a lo que debería coincidir con Postgres, ¿no? A lo que nos va a devolver Postgres. Y finalmente, pues podemos comparar que los datos de inicio formateados de una manera coinciden con los datos que hay ahora mismo en Postgres. Vamos, si esto coincide... Sí, y si eso coincide, mola. Y es un test de integración en toda regla, de decir, porque usamos la base de datos. No estamos moqueando nada aquí. Lo único que estaríamos inventándonos el evento, que si no es un evento de verdad de Zapier, ¿no? Estamos nosotros, pero estamos replicando esa estructura de mandarle el evento al workflow. De hecho, puedes ejecutarlo. He mirado yo de que no tiene datos reales. Tiene mi correo electrónico de Codely y tal, en el set de datos y tal. Así que deberías tirarlo y debería funcionar. Debería salir todo verde. Si quieres, dale. Y así lo enseñamos. Vale, vamos a darle. Que mientras te lo estaba diciendo, estoy pensando, ¿cómo hemos estado haciendo cambios estos días? No sé si... Bueno, va a borrar la base de datos. Bueno, da igual, ya está, que borre la base de datos. Venga, pues le doy. Sí. Hace un borrado de la base de datos y eso nos va a estropear porque teníamos cosas a medias, pero no pasa nada. Y aquí ha pasado, si no se va al nodo de Stop and Error, pues efectivamente el test se habría ejecutado con éxito. Que si quieres, para que lo típico, modifícate algo del spectec o lo que sea, y así vemos que en el caso de que falle. Vale, pues me pongo aquí y le digo, por ejemplo, que el stripe, o bueno, le añadimos uno a la fecha o le añadimos aquí al email algo, ¿no? Sí, claro, en este caso es verdad que como hay muy poca lógica, porque es solo un mapeo, pues el test, ya veremos luego test que tienen muchas más cosas y que ya se complica la estructura de datos porque necesitamos mucho más datos. Y ahora, vale, pues fijaros, acabo de añadir el email y justamente aquí pues me dice, oye, que hay algo que aquí no cuadra, a ver cómo era esto. Ahí lo tienes. Vale, ok, different. Y me dice, oye, que el email es diferente porque en uno de los inputs me ha llegado, pues bueno, con S y en el otro pues sin la S. Claro, es que esto está guapísimo, es que es un test increíble. De verdad, es que es un test de verdad con su spec y todo totalmente el error de lo que ha pasado. Esto nos dimos cuenta así hablando, porque de hecho nosotros empezamos el proyecto diciendo, bueno, la idea vamos a hacerlo en NA8N porque queremos iterar rápido, queremos validar todo esto, al final no es nuestro core domain, ¿no? Pero en nuestra lista de ventajas, pues está lo que hemos dicho siempre de NA8N, pero en la lista de inconvenientes estaba de hostia, el testing, pues es verdad que es algo que vamos a perder, pero bueno, lo asumimos, a ver qué va pasando. Y fue al poco tiempo empezar el proyecto y nos dimos cuenta de, hostia, pero es que en verdad podemos hacer esto. Tal cual. De hecho, recuerdo el día que descubrimos que además en estos nodos nos llegaba también la diferencia y tal, porque, ostras, te permite incluso tener un mensajito de hacer, pues eso, fijaros, este es el mensaje del error. O sea, cuando tú te vas a las ejecuciones de este workflow, esto es lo que vas a ver como que ha errado, ¿no? Y pues es muy explícito, o sea, es que tienes prácticamente pues los hacer de un test, ¿no? Claro, y luego no queda en eso solo la cosa, porque también tenemos una suite de test que tira todos los tests. Claro. Pues si quieres abrírtela. Vamos a eso. Sí, veo que nos está preguntando Edu que si vamos a subir esto a YouTube. Bueno, pues supongo que Edu, es posible que sí, ¿no? Lo mismo no se llama Edu, ¿eh? Pensé o igual es Eva, ¿no? Eva Valverde. Sí, me he equivocado. O Emanuel. Pues ya sabes. Emanuel, ¿ves? Es que me sonaba a mí el nombre este de Emanuel, sí. Vale. Joder, es que se me apareció un compañero que también tiene un nick parecido y lo he confundido, perdona, Emanuel.
Manu, vale, perfecto. Pues eso, seguro, es posible que lo subamos, porque, bueno, estamos haciendo esta serie de vídeos y yo creo que sí, que igual sí. No Vale. tiene el tag de test, el de todos los test. Verdad, le habíamos quitado el tag de text porque si no, Ahora sí, explicamos entramos cómo ahí en un bucle funciona infinito. eso, efectivamente. Vale, pues bueno, pues lo tenemos por aquí. Aquí estaría. Entonces, bueno, pues lo explicamos un poco mismo. Sí, ¿no? explícalo, dale. Venga, vale, pues este básicamente, claro, estamos empezando ya a acumular bastantes test. De hecho, ya veréis que, bueno, tenemos como, bueno, no me acuerdo cuántos son, pero lo mismo 15, 20 test ya. Y ya entrábamos en ese punto de, ostras, nos gustaría garantizar que todo está bien cuando tocamos distintas partes de los workflows de N8N y todo esto, ¿no? Entonces a Isma, que conocía este nodo, se le ocurrió la brillante idea de que hiciéramos un workflow que lo que hacía era pedirle a N8N los workflows, que además, fijaros que te deja filtrar por tags, por eso justo lo que ha dicho Isma de que este en concreto no tiene el tag de test, porque si tuviera el tag de test, no te volvería este mismo workflow y entonces entraríamos ahí en un bucle infinito, ¿no? Pero básicamente, fijaros, estamos filtrando por los que tienen el tag Teacher Income Distribution y además el tag test. Y eso nos da como todos los IDs de esos workflows. Teniendo todos esos IDs de esos workflows, como visteis antes, N8N nos permite ejecutar un workflow a partir de su ID. Entonces, ¿qué está haciendo en resumen este workflow? Está diciéndole a N8N, oye, dame todos los workflows de Teacher Income Distribution que son test y ahora recórrelos de uno en uno y vete llamándolos. Entonces, lo guapo de esto es que lo estamos ejecutando todos los días, una vez por la mañana y una vez por la tarde. Entonces empezamos el día y acabamos el día, pues más o menos con la certeza de que todo lo que hemos hecho siguen estando los test en verde y que no hemos roto nada, ¿no? O está roto, pero al menos lo sabes. O bueno, está roto, pero lo sabemos. De hecho, tenemos un canal de Slack, que bueno, esto es por cómo funciona en HN, que esto sí que lo descubrí, bueno, yo al menos lo descubrí hace poco, que si tú le pones un error trigger al flujo de N8N, por defecto... Es como el catch. Sí, es como el catch, exacto. Y justo lo que estamos haciendo es que si alguno de estos, o sea, si cualquiera de estos workflows a los que estamos llamando falla, también falla el workflow padre, es decir, el que es este en el que estamos, el que se llama Execute All Test, y por tanto nos mandará un mensaje pues, a un canal de Slack que tenemos avisándonos de que se han roto los tests. Entonces, bueno, pues de esta manera no solo tenemos test en N8N, sino que tenemos algo parecido a lo que se podría llamar como una integración continua o algo así. Cierta observabilidad, ¿no? De que no se rompan partes del sistema o algo así. Eso es. Y sí, y mola muchísimo. La verdad que esto fue, igual vosotros, bueno, la gente que nos ve ahora igual no le ve tanta importancia, pero para nosotros fue un antes y un después porque ahora veréis que hay ciertas partes conforme vayamos hablando que son más complejas porque tienen ciertos cálculos, no es simplemente un mapeo, ¿no? Y ya está. Y entonces, pues la verdad que nos dio mucha seguridad, ¿no? Para poder ir haciendo refactor y un montón de cosas. Guapísimo. La verdad es que sí. Le echamos un ojo a los mensajillos que nos están llegando, que nos están diciendo por ahí. Mira, Johnny nos dice qué guapo está N8N. Total, coincidimos. Sí. O sea, nosotros todo lo que podemos hacer con N8N lo hacemos con N8N. De hecho, bueno, ya lo contaremos, pero ayer nos dolió en el alma llegar a la conclusión de que para una cosa en concreta no tuvimos que bajarnos del carro. Sí. Nos preguntan por ahí también, ¿tenéis por ahí los workflows para verlos? Sí, de hecho ya hemos visto algunos y lo mismo pues, vemos alguno más. Si te refieres a si están disponibles de forma pública, no es el caso. No, vale. Porque esto es privado, no es accesible, pero sí que son los workflows y si acaso a lo mejor lo que podríamos hacer... no lo sé ahora, pero igual podríamos, porque al final son JSON, tú puedes copiar y pegar y el workflow es un JSON, entonces igual podemos compartir algunos más adelante, lo que sea, y habría que echarle un vistacito por si tiene algo que no queramos que se liquee o lo que sea, pero sí que podríamos a lo mejor, mira, o como dice, tener un repo con algún, ya que estamos haciendo tantas cosas públicas, yo es que no conozco Hop, pero sí, ya que estamos haciendo tantas cosas públicas, pues a lo mejor podríamos tener un repo con alguno de los workflows, no sé qué, y ponerle un poco de documentación o lo que sea. Puede estar guay. Vale, pues a mí misma me están haciendo también, porque claro, tanto el workflow que hemos enseñado como el test son de los primeros, bastante sencillitos, pero es que al descubrir que teníamos test y tal, también nos llevamos todo esto a un workflow de TDD y empezamos a hacer testing con workflows más complicados. No sé si podemos enseñar alguno de esos, ¿cómo lo ves? Sí, claro. Si quieres, enséñate otra vez el ScaliDraw
Podemos seguir con la user journey. Y porque decíamos, ¿cuál sería el no lo tenías abierto también? Se te abriste al final, que se te verá mejor. Correcto, sí, perdón. Ahí está. Por aquí, decíamos la user journey del usuario cuando se registra y que llegue todo este reparto de ingresos. Y entonces, ¿qué decíamos? Primero, el usuario se registra en Codely. Pues se registra en Codely, nos llega el evento de que el usuario se ha registrado y guardamos un registro básicamente en una base de datos y tal para tener control de ese usuario. ¿Qué sería lo siguiente? El usuario se suscribe a Codely, paga su suscripción mensual de 29 euritos o la anual o Black Friday o lo que sea. Hay distintos supuestos, pero bueno, sería el supuesto de la suscripción. Entonces, el sistema de reparto de ingresos lo que funciona es que haces ese reparto en función del consumo de cada usuario, ¿no? Según el aporte económico que hace a... Eso está explicado, vamos, en el documento del diseño. Pero bueno, el siguiente paso sería ese. Así que si quieres, podemos irnos al de User Registration, Subscription. Y yo creo que a lo mejor ese ya empezamos un poquito a hacer TDD, como tú decías, echarle un ojo. Igual podemos ir enseñando algunos casos de uso, ¿no? Que fuimos planteando. Vale. A ver si veo el test. User Subscribe. No, pero este no es. No. Filtra por Teaching and Distribution. Y comentaban por ahí, dice, curso de no code. Pues a lo mejor, curso de no code. Ronnie y yo lo hablamos de vez en cuando, que puede molar porque estamos haciendo cosas bastante chulas. Eso tiene pinta de... ¿Cómo se dice? De soltarlo ahí a votación a ver qué dice la gente. Sí, ¿no? hacemos una encuesta. Joder, hoy me gustaría que estuviera Javi ahí también para hacer una encuesta. Y vale, pues ahora hacemos una encuesta, pero aparte de eso, comenta Trompeps que N8N lo veían como una herramienta de ETL y en realidad, a ver, ETL, lo que yo entiendo por ETL es cuando haces las transformaciones de datos, ¿no? En los pipelines de datos y tal, no sé si me estoy equivocando, pero yo lo veo como una herramienta de automatizaciones de cosas, porque al final la magia de N8N es que tiene triggers para todo. Hay muchísimos triggers para Stripe, para Supabase, para Google Sheets, para, no sé, para email, para todo. Es como Zapier, es más parecido a Zapier o al IFTTT o como se llame la plataforma esa. Es un poco ese rollo, ¿no? Sí, a mí es verdad que hay una cosa que sí que me gusta mucho de N8N, que a lo mejor cuando se habla de no-code puede ser una de las principales limitaciones que veas, que es que tiene bloques de código. Entonces, cuando las cajitas se te quedan pequeñas, muchas veces puedes introducir también ahí tu lógica entre medias, ¿no? Y eso efectivamente te da mucha flexibilidad eso para poder unir cajitas que a lo mejor no funcionan entre sí como tú querrías y cosas así, ¿no? Sí. Vale, pues que tienes ya por ahí. No estoy viendo el test, lo cual lo mismo fue un test que se nos quedó por ahí. Que sí, hombre, que sí, tiene que haber test de user subscription, ¿no? Igual le llamamos distinto. Claro, igual el problema es que usamos otro naming, vete tú a saber. Insert, do not schedule, no lo estoy viendo. User subscription, sí que está. Vale. No, pero espérate, Mira, hay un test que se llama Create a User Monthly Subscription and Schedule Content when Subscription Created on Stripe. Vaya nombre. Vamos a ver si es este. Yo creo que es ese. A mí me suena que puede ser ese. Claro, es que en este caso el planteamiento fue un poco distinto. Sí. Y de hecho este fue el primer test que hicimos. Y si quieres comento porque el planteamiento es un poco distinto. En este caso... lo que nosotros queríamos hacer, que sería la siguiente pieza, y es cuando nos dimos cuenta en realidad la falta que nos hacía tener estos tests, porque necesitábamos algo, era que queríamos hacer que a partir del evento de Subscription Created o algo así se llama, Subscription Updated, una movida así, a partir de ese evento de Stripe, queríamos guardar esos datos de la suscripción de ese usuario para asociarla con el usuario que efectivamente habíamos creado anteriormente. Y también queríamos, bueno, para tener el income, ¿no? Que tenemos a partir de ese usuario, ¿no? Porque pues, si a una cuenta mensual serían 29 euros al mes y si a una cuenta anual, pues sería... ¿Cuántos son las anuales? Creo que son 299 entre 12, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos vimos con el problema de que al final esto, lo que está conectado es Stripe, ¿no? Escucha un evento de Stripe directamente, es la cosa. ¿Y cómo hacíamos eso? Pues empezamos a mirar un poco el CLI, ¿no? De Stripe para mandar eventos, algunas soluciones, pero como que nos atrancaba mucho y nos dimos cuenta que nos estaba bloqueando y se nos hacía complicado hacer pruebas, porque como que hubo un momento que teníamos que montar un setup un poco extraño, que teníamos que levantar el webhook, mandar el evento a un webhook, como que se nos hacía muy complicado.
Y entonces aquí fue cuando decidimos y nos dimos cuenta de que podíamos hacer este primer test. Y básicamente este test lo que está haciendo también sería un test que usa Stripe de verdad. Aquí ni siquiera tampoco estamos moqueando nada. Aquí estamos recibiendo el evento de Stripe de verdad. Lo que hacemos es crear un nuevo customer en Stripe, en el entorno de test, y asignarle una suscripción a ese customer. Y en este caso, si os dais cuenta, la diferencia es que no estamos llamando al nodo como hacíamos en el otro, ¿no? Que teníamos en la cajita de ejecutar workflow 150. Y lo que hacemos es que esperamos 5 segundos, creo, porque tenemos que esperar a que eso se complete de alguna manera. Fue la decisión rápida que hicimos ahí. Y luego ya sí que hacemos los assertions, de comprobar si en la base de datos efectivamente existe la suscripción y existe el usuario, ¿no? Más o menos eran por ahí los tiros, ¿no? Eso es. Sí, básicamente es lo que has dicho. La mayor ventaja que sacamos es lo que ha dicho Isma, que recuerdo sobre todo mis primeros días también con N8N y tal, que nos pegábamos mucho tiempo para hacer estas pruebas, ¿no? O sea, lo mismo a medida que íbamos cambiando cosas, perdíamos como... No sé, a lo largo de un día perdíamos, diría que al final 1 hora o 2 horas perdíamos en estar haciendo test porque teníamos que estar haciendo todo manualmente y tal. Sí, al final al final como que entras en un punto que hasta te da pereza, ¿no? Hacer otra prueba, ¿no? Porque era como, vale, hay que generar el evento, mandarlo, no sé qué, y este fue el primer test que realmente hicimos. Este fue el que nos hizo darnos cuenta que ya que teníamos montada la parte que creaba el customer y creaba la suscripción y para hacer las pruebas, pues en realidad, en lugar de ir nosotros luego a la base de datos y comprobar que los datos se habían insertado correctamente, podíamos también automatizar esa parte y hacer la comparación esa con las cajitas. Ahí está. Tal cual. De hecho, este es un test. Cuando hicimos eso, claro, en aquel momento todavía no estábamos ni hablando de las Scheduled Consolidation, lo cual esto fue un test que luego tuvimos que volver y cambiar para incrementar la funcionalidad y tal. Y hasta eso ha resultado ser relativamente cómodo. Es como, ostras, ahora este workflow que estábamos llamando o la reactividad a ese evento de Stripe, aparte de hacer esto otro que hacíamos, tiene que hacer esto también, ¿no? Pues bueno, fue tan sencillo como eso. Pues a partir de este wait pusimos otro expected con otro assert y a tirar millas, ¿no? Y eso pues funciona. Si quieres ejecutarlo, debería funcionar. Debería crear datos de mentira. y bueno, funciona. La única diferencia respecto al otro, ¿verdad? Que tenemos que poner ese wait, ¿no? Porque es la forma rápida que se nos ocurrió al final de cómo se escucha ese evento. Que ahora te iba a decir, no sé si va a funcionar. Sí que ha funcionado. Vale, perfecto. Porque como ayer desactivamos un workflow haciendo las pruebas que estábamos haciendo, no sé cómo se quedó eso. Porque esto es un recuerdo también rápido, todavía no está en producción nada, todavía estamos en fase de desarrollo, hemos avanzado bastante, pero no está en producción todavía nada de esto. Exacto. Bueno, y no sé si nos vamos al workflow que hay detrás de esto. Sí, búscatelo por ahí. O sea, a ver si lo vemos por aquí. Bueno, debería ser. A ver. ¿Será el que se llama Save User Subscription? Sí. Mira, una cosa mala que tiene N8N, que eso sí que lo decimos ahora, es que es verdad que esta pantalla de buscar workflows y todo eso podría mejorarla un poquito. A veces cuesta. Vale, pues sería esta. Entonces empezamos con un trigger de escucha de eventos de Stripe, ¿vale? Las cajitas de Stripe tienen tanto... O sea, puedes usar tanto la API de Stripe, es decir, hacer llamadas HTTP, como suscribirte a un webhook de Stripe para enterarte de que un evento ha ocurrido, ¿vale? En este caso, ese es el punto de entrada, suscribirnos directamente al webhook de Stripe. En nuestro caso, tenemos... Pues con lo que nos venía en la suscripción no teníamos suficiente, teníamos también que llamar al API de Stripe para traernos información del cliente, ¿no? Y pues un poco lo mismo que hablábamos antes, creamos nosotros, mapeamos toda la información que nos vienen de los dos workflows anteriores, tanto de las suscripciones como de clientes, lo mapeamos a lo que nosotros queremos guardar en la tabla de users, que bueno, en realidad en este caso es simplemente el ID del customer, lo que estamos guardando en esta tabla. Y bueno, y luego pues está esta segunda parte que tiene ya también que ver con bueno, guardar la suscripción en concreto, que aquí pues eso, guardamos datos como
cada cuánto, o sea, si Sí, por ejemplo si es una sí. suscripción mensual o anual y estas cosas, Si ¿no? se va a renovar. Y se va a ese tipo de- renovar y eso en el próximo ciclo, exacto. Y lo otro que guardamos es la Schedule Consolidation, que esto es como, bueno, claro, el concepto de Schedule Consolidation no sé si es muy lioso explicarlo ahora mismo. Igual podemos explicarlo un poquito más adelante, Vale, sí. siguiendo esa user journey, Sí, pero sí puede ser. podríamos comentar aquí, si quieres, podemos irnos al diseño del nuevo sistema, porque me acuerdo que aquí hubo el primer cambio que hicimos al diseño original de Javi. Y a lo mejor si hay gente que se vio ese vídeo y tal, pues bueno, pues está guay comentarlo. Y es que originalmente, cuando Javi hizo este diseño, como que teníamos una única tabla de usuarios y ahí estaba como toda la información, ¿te acuerdas? Que era la tabla que tenía la información del income, del monthly income, etcétera. Sí, Y lo de cada nosotros tabla, vimos ¿no? que a nosotros eso no nos terminaba de cuadrar y decidimos dividirlo en dos tablas. Entonces, por un lado, generamos la tabla usuarios, que si te pinchas ahí el nuevo sistema, en el documento de diseño, pues tiene como la información que es específica del usuario. Creo que tienes que hacer un poquito de scroll para abajo. Esto igual lo teníamos, bueno, aquí teníamos el Ahí. diagrama, pero sí, pero más Ahí, abajo hazte teníamos zoom, los datos, ¿no? hazte zoom ahí a tope. A ver, puedo hacer zoom aquí. O control más, ¿no? ¿O qué? O en más que eso no va. ¿Coman más? Es que le estaba dando al scroll y con el scroll no. Ah, vale. Pues Vale, eso, aquí está, ¿no? ahí Ahí fue se uno de los suscribe. primeros cambios. Ahí nosotros los dividimos en dos. Por un lado teníamos el usuario, que hace un poquito de scroll hacia arriba, que se ve la tabla usuario, que está encima de esa, que lo que vamos o hacia abajo, o como sea en Mac. Aquí está. Ahí está. Tenemos la tabla de usuarios. A todo esto, lo que íbamos, hemos dividido esos datos y tenemos la tabla de usuarios que ahora tiene la información del email, el Password User ID y el Stripe Customer ID y la fecha en la que se registró y la tabla de la suscripción como tal. Que en la tabla de la suscripción tenemos toda la información relativa a la suscripción, que en resumen es el income que aporta ese usuario con su suscripción, si tiene un descuento, si está marcada para renovar y ese tipo de información. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, como hemos dicho desde el principio, el cambio de planteamiento ha hecho que estamos trabajando ahora con eventos, no es algo que se hace de forma secuencial. Es decir, no tenemos los eventos. Normalmente sí que es verdad que nos va a llegar primero el evento del usuario registrado y luego del usuario suscrito, pero no tiene por qué, en realidad. Son dos eventos y podrían llegarnos en un orden distinto. Entonces también es verdad que el cambio que se hizo con este planteamiento es que estos dos workflows que ya hemos visto, los dos ambos generan el usuario o lo actualizan. Si es el primer evento que llega, pues genera el usuario con la información que tiene. Por ejemplo, si fuera Password, pues genera el usuario con la información del Password, User ID y el email y tal. Y si es el de Stripe, pues lo generaría con la información que tenemos de Stripe. Pero si es el segundo, pues actualiza el ya existente, ¿no? Entonces, bueno, un poco el cambio de planteamiento, etcétera, viene motivado por eso y porque nos dimos cuenta de que no terminaba de cuadrarnos de tenerlo todo en una única tabla, ¿no? Se nos complicaba un poco el modelo. Eso es. Y ya con esto, pues podemos seguir. Ya tendríamos repaso rápido. El usuario se ha suscrito. El usuario se ha registrado en Pathway. El usuario aquí, se sí, ha suscrito. No ha llegado el evento de Stripe. Y lo siguiente, bueno, ya sería el día a día, porque ya estamos en el punto de que el usuario empieza a hacer cursos, empieza a aprender muchísimo y empieza a hacer cursos. Entonces, ¿qué pasa cuando va haciendo cada vez que ve un vídeo? Vale, pues vamos a buscarlo. Nos vamos aquí. Me voy a cerrar los otros para no. Para que no nos liemos, sí. Vale, y. Pues mientras tú buscas, voy explicando yo un poco y ahora tú das. Cada vez que hace un usuario un vídeo, Pathway, que es la plataforma que nosotros usamos, genera un evento de step completed, que se llama. Cada uno de esos vídeos o actividades o cosas que haga en nuestra plataforma es un step internamente. Y entonces se genera ese evento y como hemos dicho, pues ahí volvemos a usar Zapier porque nuestra plataforma de curso está conectada con Zapier. Entonces le llega a Zapier el evento y volvemos a repetir un proceso un poco parecido. Le llega a Zapier el evento, ese evento nos lo mandan a N8N y N8N hace fan out y se ejecuta este workflow, que lo que va a hacer es registrar una actividad. Eso es. Por repasar un poco de nuevo lo mismo de antes, que este test ya empieza a ser como más, como ya tiene más complejidad de inserción de datos al principio y todo eso, pero volvemos a lo mismo, o sea, no deja de ser la típica estructura de un test, ¿no? Aquí tenemos el given, o bueno, el
bueno, yo siempre uso Given When Then, pero sé que está ¿cómo era? Arrange, Act y Hacer, ¿no? Sí. Pues aquí tenemos el Arrange. Llamamos, que bueno, que al final, pues lo que ha dicho, metemos un curso, metemos un usuario. Yo creo que meter usuario también estará metiendo la suscripción, entiendo. Pues sí. No, porque la suscripción no nos hace falta para esto. Pero la suscripción era cuando consolidamos. Claro, la suscripción no nos hace falta, exacto, es verdad, correcto. Y bueno, y eso, y tenemos el setup data donde tendremos ese evento que ha comentado Isma, pues una representación parecida a la que, bueno, parecida no, de hecho el mismo payload que recibimos de PathRide, y se lo pasamos a nuestro workflow, en este caso al 159. Vamos a ir abriéndonoslo por aquí. Y este workflow en realidad todavía no tiene mucha lógica compleja, porque al final es un mapeo de datos. Es decir, la chicha va a empezar... Ya mismo llegamos a la parte de la chicha, que es el workflow que sí que tiene cálculos y cosillas. Pues si os dais cuenta, por ahora es verdad que es bastante a nivel de mapear datos y todo eso. Sí, principalmente lo que estamos haciendo hasta ahora. Realmente todos los workflows que hemos enseñado, al final el objetivo es montar el modelo de datos que necesitamos para hacer el cálculo final, ¿no? Que es un poco lo que enseñaremos ahora. Pero sí, lo mismo, ¿no? Eso, llamamos al workflow y hacemos los assets que hay que hacer, pidiéndole a la base de datos lo que hemos guardado y poco más. O sea, un poco la misma estructura que lo que hemos enseñado en los otros. En este test podemos ver cómo empezamos a descubrir las bondades del nodo merge, que a continuación veréis cómo abusamos de sus bondades. Básicamente, el nodo merge lo que hace es que te permite, bueno, pues lo que dice, unir dos caminos, no dos ramas. Entonces nosotros, en principio, tiene varios usos, tiene varios modos. De hecho, si quieres abrírtelo, ya que estamos hablando del nodo, porque podemos ver un poco los modos que tiene de funcionamiento, tendría como un modo en el que haces un append de los datos que te lleguen por los dos lados. Tienen otro modo que hace una combinación de los datos, como que los mezcla por posición o a través de un key o algo así. Tiene como bastantes funcionalidades. Y claro, ¿sí? Igual es más, aquí está bien que expliquemos también, porque a mí por lo menos fue algo que al principio no... Claro, que si no has trabajado con N8N, igual no lo tienes en mente, que es que cada nodo devuelve una lista de elementos, no devuelve un único elemento. Ahí está, bien visto. Podemos hablar un poquito de eso. Bueno, de hecho, claro, lo que pasa es que nosotros podrías ejecutarlo y lo vemos. Lo que pasa es que yo creo que los nuestros van a devolver siempre un único elemento. ¿No? Ejecútalo y vamos a ver qué pasa. Como decía Ronnie, ¿cómo funciona N8N? ¿Cuál es el modelo de funcionamiento que hay detrás de todo esto? Si haces zoom para que se vea ahí mejor, vamos a analizar qué es lo que pasa ahí. Claro, ahí veis que cuando se ha ejecutado esto, pues vemos que se van pintando las cajitas en verde, se va poniendo un check y pone un ítem. En este caso es un ítem porque solo hay un ítem, es la cuestión. Pero que en realidad por detrás que hay el funcionamiento. El funcionamiento que hace N8N es que va ejecutando las cajitas de una en una. Y, como decía Ronnie, eso en realidad no tiene por qué haber solo un ítem. Puede haber 1000 ítems, puede haber 2000 ítems, puede haber 11.000 ítems. Lo que va a hacer es devolver una lista de cosas. Y cuando llegue, y aquí viene un poco el cambio de modelo mental, que puede costar un poco, que a mí al principio me resultó va a buscar uno, ¿no? Que a ver si que tenga más ítems. Sí, ahí está. Pero... Bueno, mientras tanto sigo yo explicando. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegas al siguiente nodo, no es que se vaya a ejecutar para el primer ítem y luego siga la ejecución de todo el workflow, ¿no? La siguiente cajita. Sino que cuando llegues a esa cajita va a ejecutar todos los ítems que le llegan. Entonces, si le llega 1000 ítems, por ejemplo práctico, si tienes un nodo de hacer una llamada HTTP y le llega 1000 ítems, va a hacer 1000 llamadas HTTP del tirón. Y eso es verdad que a veces hay que controlarlo. Por eso hay que hacer quizá un poco de splitting batches o algo así, porque si es una API, por ejemplo, te puedes cargar el rate limit rapidito. Porque, por ejemplo, la API de Stripe tenía 20 requests por segundo. Entonces, si ahora te llegan 1000 ítems y tú quieres ver la información de 1000 customers, te pasas el rate limit del tirón, por poner un ejemplo práctico. Y esa sería la forma en que va procesando los datos. Y va ejecutando cajita a cajita con todos los ítems que le lleguen a esa cajita. ¿Tienes un ejemplo ahí para que lo veamos? No estoy viendo ningún... Porque claro, en los test solemos insertar solamente... Mira, el de ejecutar todos los tests. Búscate el de ejecutar todos los tests. El de la suite de todos los tests, que se llama... Vale.
a todos los ítems y podemos comentar el funcionamiento ese ahí. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como esas cajitas se van ejecutando de forma secuencial conforme le va llegando, se van conectando entre ellas, veis, aquí tenemos el ejemplo, dale ahí a ejecutar workflow, aquí se va a ejecutar primero el trigger del de abajo del todo, que es la ejecución manual. Entonces veis que ha llegado a N8N y de ahí pone 14 ítems. Haz una ahí para que se vea un poco mejor el numerito. Adiós. Ahí está. Y si abres la cajita de N8N, Adiós, la que estaba liando. Porque aquí, el truquito este que me diste para moverme, aquí... Sí, aquí no funciona. Vale. Mira, se nos ha petado un test. En rojo, ¿eh? Sí. Bueno, nos sirve, fíjate. Si nos vamos a la cajita de N8N, veis que de ahí salen 14 ítems. Y de hecho, si la abre ahora Ronnie, quita zoom. Es que cuando te he dicho que hicieras una aquí, podrías usar el botón de haber hecho con la lupita, pero bueno. Ahí está, no pasa nada. Veis, básicamente, aquí tenemos todos los ítems, que lo podemos ver en tabla o en JSON. Si le das a JSON, pues es el chorro de ítems. Debería informar, básicamente, la información de cada workflow, que es lo que nosotros queríamos. Y si os dais cuenta, aquí pasa lo que os comentaba anteriormente, que si nos vamos al siguiente nodo, cierra esto. Hemos hecho un split in batches porque... Acércate si puedes, porfis. Sí. A ver, espérate porque me estoy liando con esto. Vale, Ronnie se pelea con la interfaz de N8N en directo. Que claro, no estoy acostumbrado a usarlo en plan para enseñar nada. Sí, no, es normal, no pasa nada. ¿Ves? Aquí está la diferencia. Si nosotros no hacemos ese split in batches de uno en uno, lo que pasaría es que cuando intentemos ejecutar los tests, que sería la cajita de execute workflow, se van a ejecutar los 14 a la vez. Y eso no va a funcionar, porque no tenemos pensado que se ejecuten, porque como limpian la base de datos, insertan datos y esperan que los únicos datos que haya en la base de datos son los de la suite de test, eso no funcionaría. Nosotros hemos tomado esa decisión y el planteamiento que hemos seguido en los tests. Entonces por eso tenemos que hacer ese split in batches, porque si no haría como, venga, todo a la vez, ejecútame las 14 cosas. Claro, volviendo un poco atrás, ¿por qué creía que era valioso esto? Porque creo que entendiendo que al final todos los nodos al final siempre tienen una lista, pues se va a entender mejor el concepto de hacer merge, ¿no? Que es lo que estamos contando en el workflow este. O sea, al final a este merge, fijaros que le está llegando un ítem de la caja de Postgres, bueno, un ítem de cada una de estas cajas de Postgres. Entonces, claro, pero vuelve a ser una lista con un ítem, podría ser una lista con varios ítems. Entonces el merge, ya lo que hablábamos antes, ¿no? De los distintos modos, pues de los distintos modos te está dejando o combinarlo o simplemente hacer un append, en plan de me pones primero lo que me viene del nodo 1 y después lo que me viene del nodo 2 y bueno, y luego está el choice branch, que es como descarta lo que me viene del input 2 y coge solo lo del input 1, ¿no? Y en nuestro caso lo usamos para esperarnos. Nosotros le usamos un uso que en realidad no es... Es decir, le elegimos una rama, pero nos da igual en realidad la rama. Lo que lo usamos es para esperarnos. Porque lo usamos para decir, quiero seguir ejecutando el código cuando se hayan insertado nuestros datos del given. Given an user and subscription. Y entonces esa es la gracia. Y eso está bien explicarlo ahora porque a continuación veréis que los tests se van complicando y cada vez tienen más nodos merge. Era la motivación. Eso es. Vale, pues volvemos al Skydraw, ¿no? Sí. Vale, siguiente paso. Bueno, ya como tal el usuario, su user journey, podríamos decir que acaba porque ya sería seguir haciendo contenido. Seguir viendo cursos, seguir viendo vídeos y haciendo cosas. Y ya estamos registrando esos datos, ¿no? Y ahora vendría la parte que nos interesa, que es la del reparto de ingresos como tal. ¿Y cómo se hace ese reparto de ingresos? Pues vamos, eso también lo podréis ver mejor en el vídeo, si lo habéis visto y tal, pero vamos a hacer un resumencito ahora. Básicamente, se hace como una especie de cuenta de reparto proporcional. Y por eso era importante saber cuál es el monthly income de un usuario. Vamos a suponer que el monthly income de un usuario son 29 euros. Y a lo largo de un mes, ese usuario hace 1000 puntos. Nosotros llamamos puntos a un concepto interno que se genera a partir de los vídeos que va viendo. Entonces, un usuario ve 10 vídeos del curso de TypeScript avanzado. Y luego va a ver 10 vídeos
del curso de Docker. El de TypeScript avanzado es un curso interno, ahí no hay reparto de ingresos, es nuestro curso, pero el de Docker sí es un curso que tiene reparto de ingresos. Entonces, el algoritmo lo que va a hacer es que cuando llegue ese final de mes, esto es una versión simplificada, más o menos, para que se entienda. De hecho, ahí tenéis unos cuantos Happy Path, bien, está guay que te acuerdes, yo no me acordaba de que teníamos eso ahí. Sí, pero sí. básicamente, mira, vamos a seguir lo mejor, que así va a quedar más estructurado, perfecto. Claro. Llega, se registra un usuario, perfecto. Tenemos el usuario 1 que se ha registrado y tiene esa información. Sigue tú si quieres, que tienes tú el control del scroll, así no tengo que estar diciendo te tira para arriba o para abajo. Vale, bueno, pues eso, tenemos un usuario que se ha suscrito de manera mensual el 10 de febrero y bueno, una suscripción de 29 euros. A partir de ahí, bueno, pues nosotros lo que hacemos es, por un lado, crear el user, crear el user subscription y crear el schedule consolidation. Es lo que hemos visto de aquí para atrás, son los notes que hemos estado revisando. Ese usuario que se acaba de registrar, pues tiene un consumo. En ese consumo, pues ve un vídeo del curso 1, ¿no? Lo ve, pues el día 11 de febrero, en este caso, que es el día siguiente a la suscripción. Y nosotros lo que hacemos es registrar en nuestra tabla de User Activity. Decimos, oye, este usuario para este curso ha ganado 100 puntos, porque, bueno, en este caso, pues en el ejemplo, es la cantidad que asociábamos a ver un vídeo, ¿no? Luego, pues, bueno, tienen más actividad y la vamos registrando todo en esa tabla User Activity. ¿Qué pasa? Llega el día 10 de marzo, que es un mes después de su suscripción, ¿no? En este momento ha llegado la hora de hacer el cálculo de todo el consumo que ha hecho este usuario, en qué curso se ha repartido ese consumo para saber cuánto correspondería a cada profesor de cada curso asociado a ese curso, de cada profesor asociado al curso donde ha sido dicha actividad, que es lo que nosotros llamamos consolidación, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es consolidar al usuario, que es esta tablita que tenemos, Consolidated User Income by Course. Y en este caso, pues fijaros que el curso 1, como es donde más actividad ha tenido, pues bueno, pues aquí tiene el Gross Income, que es sí, al final es un reparto proporcional. Quiero decir, yo creo que dicho así se entiende mejor. Al final, sí, exacto, la típica sí. cuenta la vieja que te dicen. Si tienes que repartir 29 euros y si hubiera habido un 50-50, pues 14,5 para cada uno. Que ha habido tal consumo en tal, pero esto es más complejo porque... ¿Por qué? Porque no tiene por qué haber 2 cursos, puede haber 7 cursos. Quiero decir, al final la complejidad viene de que hay que hacer ese cálculo. Y eso sería el reparto que te permite calcular el gross income. Básicamente, ese sería el cálculo, ese reparto en partes proporcionales. Luego hay otro cálculo extra, que sería el net income, que es, ahí ya es el dato de cuánto hay que pagarle a esa persona, que es quitándole impuestos y la comisión de Codely, porque de ese reparto, pues bueno, hay un porcentaje que se acuerda según el curso y hay una comisión que se lleva a Codely y una comisión que es para el profe externo, ¿no? Entonces, a grosso modo, ese es el funcionamiento del sistema. Y eso, pues también está hecho en un workflow de N8N, que es el que se encarga de hacer esa consolidación. Sí, correcto. Sí, es verdad que aquí falta una tabla en realidad que creo que nos ha faltado actualizarlo en la docu, que es la de Consolidated Course, porque luego nosotros hacemos una agregación de... La de User Consolidations, ¿no? Dice, es la que nos falta. Que sería la agregación de las consolidaciones de un usuario en un periodo determinado. Bueno, claro, sí, la de User Consolidation y la de Consolidated Course, que también tenemos por ahí. Que es la de por cada curso, ¿no? ¿No es esta? La de cada Consolidated User Income by Course. Que ponéis. Igual le cambiamos el nombre. Claro, lo mismo no le sé. hemos cambiado el nombre y por eso me he rayado. Puede ser que no sea el nombre, pero creo que sería esta a la que se refiere, pero igual le hemos cambiado el nombre, sí. Sí, puede ser. Vale. Bueno, pues hasta aquí. No sé si se ha entendido. Si alguien tiene alguna pregunta, que puede ser que sí, a ver, de primera es complicado de entender, pero el resumen súper rápido en 10 segundos es que se hace un reparto proporcional según los vídeos que haya visto en cada curso y según su aportación al income. Y ese es el final reparto de ingresos. Y esto podemos verlo ábrete si quieres el workflow. Podemos verlo aquí. Vamos para allá. Y es como la parte que sí que tiene la lógica de negocio en realidad. Porque el resto sí que eran todos mapeados datos. Correcto. A ver, features. Y creo que le habíamos llamado
Consolidate users. Consolidate user income by course. Ese es. Bueno, pues aquí ya estamos viendo algo más complicadillo, ¿no? Claro, aquí, bueno, y de hecho el test es más complicado todavía porque necesitamos mucho más setup de datos. Vamos a empezar por el test, ¿no? Igual es más visual, ¿no? Vale. De hecho tenemos varios test de este. Sí, es verdad que en este, porque empezamos a contemplar varias casuísticas, que tuviera todo el consumo en un curso, en varios, el tipo de suscripción, y empezamos a tirar unos cuantos test más. Consolidate consolidate course when previous consolidated income exists. Por ejemplo. Ahí está. Dejándole tú un momento, Isma, que tengo que ir a por papel, tío. Vale. Perfecto. Pues bueno, ¿qué es lo que hace este test? Que se nos queda ahí alto. Bueno, espérate, me puedo pinchar yo si tenemos las dos pantallas pinchadas. Sí, tranquilo. Si esperarse, me pincho yo. Ahí estoy. Y sí que se me había olvidado. Vamos a ver, el test que hemos dicho, consolidate. Bueno, por ejemplo, este. Vale, ¿qué teníamos del test? Pues aquí viene lo que decíamos, la magia y la movida de los merge, que se nos complica un poco el setup y que por eso nos viene también poder hacer tantos merge y esas cositas. En este caso, podríamos decir que esta parte de aquí es el arrange, esta sería el act como tal, sí, sería esta, no, sería esta parte de aquí, de hecho, esto sería el arrange, aquí estamos haciendo lo que hace y esto sería los assets que hacemos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un montón de setup de datos. ¿Por qué? Porque para preparar este test necesitamos pues tener un usuario que tenga una suscripción, que tenga una user activity, que tenga, en este caso tenía que tener una previous consolidation y también necesitamos cursos, ¿no? Porque también tenemos persistido los cursos en la base de datos con sus propios IDs. ¿Qué podríais decir? Ojo, que esto podríais haberlo hecho en una tablita, ¿no? De Postgre o lo que sea. Pero a nosotros nos fue mucho más fácil hacerlo de esta manera. Porque aquí en este nodo tenemos todos los datos. Es decir, si yo esto lo abro, aquí tenemos como todos los datos de nuestro setup de test y aquí simplemente los mapeamos. No es mucho más sencillo hacerlo de esta manera. ¿Vale? Esto se me ha quedado pillado en N8N, que a veces hace cosas raras. Vale, perfecto. Voy a recargar. Y como decíamos, pues bueno, aquí ya montamos todo el flujo y finalmente ejecutamos el test y comprobamos porque se ha hecho el reparto haciendo esa parte proporcional. Si quieres, te vuelvo a pinchar y enseñas tú un poco lo que hace el workflow. Vale. Vale, ¿te refieres al...? Sí, al de consolidar. Que creía que lo tenías abierto, ¿eh? Si no, sigo yo. No, pero lo abro enseguida, no te preocupes. De hecho, lo tengo aquí. Perfecto. Vale. Y eso, bueno, y esto sería lo que hace la consolidación, que tampoco que sea ultra complejo, porque al final es coger datos y hacer unas cuantas cuentas, pero sí que hay un poquito más de lógica de negocio, ¿no? Claro, eso es. Por un lado, lo que decíamos, no sé si recordábamos el ejemplo, pero en el ejemplo veíamos que era un usuario que se había suscrito el día 10 de febrero. Entonces, cuando vemos que aquí hay un nodo que hace Get User Consolidation, claro, ¿esto qué estaría haciendo? Pues el día 10 de marzo, que es un mes más tarde, pues ese día va a decir, vale, a este usuario que se registró hace un mes, porque tiene suscripción mensual y todo el rollo, pues bueno, le toca ahora hacer esa consolidación. A partir de ahí miramos si tiene consolidación previa. ¿Para qué? Pues para consolidar la actividad solamente posterior a la actividad que ya fue consolidada. Que ya fue consolidada, y si no, pues hacemos toda la actividad que tenemos de ese usuario. Esto, bueno, es de nuestra lógica y tal, pero vamos, que básicamente es traernos las actividades que ha hecho, los vídeos que ha visto y tal, para saber cuánto tenemos que repartir. Si nos vamos por el otro camino, vemos que estamos trayéndonos la suscripción. Y con esta información ya tenemos todo lo necesario para hacer el cálculo, porque ya tenemos tanto la actividad como cuánto está pagando este usuario y cuánto cuánto monthly income tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues aquí llega el nodo de la muerte, ¿no? Que está haciendo un poco el cálculo de todo el income. Entonces está nuestra lógica de negocio, ¿no? Que ahí, pues bueno, pues lo que hemos dicho, hace ese reparto equitativo que hemos visto un poco en Notion, pues eso es lo que hace ese nodo de código.
Y vemos que lo que hace es guardar la consolidación de usuario en esa tabla que decíamos que vimos antes en el Notion también. Y luego aquí, pues lo mismo para el curso. ¿Ves? Esta es la tabla que yo decía antes, que teníamos una por usuario y otra por curso. Pues bueno, eso. Guardamos la consolidación para ese usuario y para el curso. Y ya estaría. Y ya estaría, eso es lo que hace el workflow. Ya estaría, ya a partir de eso, pues bueno, ya sería, ya teniendo ese consumo consolidado, pues sería pagar ese reparto, los royalties. Pero eso ya, claro, eso ya no es código, eso es hacer una transferencia o lo que fuere. Entonces, más o menos, es que ya llevamos una hora. Yo creo que hemos terminado en un buen momento, porque esto sería a grosso modo los avances que llevamos. No, llevamos más cosas, pero este sería los avances que llevamos en el sistema para que empiece a funcionar. Si lo vamos al Scalidraw, si puedes irte un momentito, no sé si lo tienes todavía abierto. Voy para allá. Aquí estamos. Ya tendríamos toda la actividad, los usuarios registrados, bueno, en el Scalidraw es verdad que no sale la parte de consolidar, pero bueno, también tendríamos todo eso un poco a nivel Happy Path, porque hay algunos corner cases que todavía tenemos que seguir trabajando. Y ahora, ¿qué es lo que tocaría? Lo siguiente. ¿Qué sería? ¿Qué estamos haciendo ahora esta semana, Ronnie? Claro, esta semana, pues bueno, como decíamos, teníamos antes un sistema legacy que la forma de reaccionar y de hacer todos estos cálculos no era a partir de eventos de las plataformas que estamos usando, sino que era a partir de unos CSVs que se nos generaban a partir de la plataforma de cursos y tal, ¿no? Entonces ahora estamos en un proceso de migración de datos que tenemos ahí acumulados al nuevo sistema, para que tanto la parte reactiva como esa parte que teníamos en el sistema anterior, lo que podemos llamar legacy, pues funcione con el mismo sistema de N8N, ¿no? De hecho, ahí tenemos también info pública, ¿no? Tenemos otro Scalidraw por ahí, si no recuerdo mal. Sí, tenemos aquí estaría. el Scalidraw de la migración de datos.